¿Sabe usted cómo surgió el plan de alimentación escolar en Colombia? En Saber Noticias elaboramos un informe especial desde su inicio y cómo ha sido su evolución hasta convertirse en el complemento alimenticio para los estudiantes colombianos. Durante los últimos meses, el plan de alimentación escolar ha sido el principal foco de corrupción en Colombia. Una compañía de grúas que produce tamales en Acacias Meta. Tenemos parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General sobre los más recientes casos de corrupción. En medio de la indignación, padres de familia hicieron un llamado a los funcionarios que administran los recursos del plan de alimentación escolar del que se benefician sus hijos. Pues yo como padre pensaría que nos hace falta más temple, más mano dura en las administraciones municipales. ¿Para qué eligen un contralor? ¿Para qué está la Procuraduría? ¿Para qué está la Defensoría del Pueblo? Estas mujeres son ejemplo de servicio. Con su trabajo, contribuyen a la educación de 700 estudiantes en Yacuanquer, Nariño. ¿Cuál es la lonchera ideal para los niños en etapa escolar? Consultamos a una especialista que nos da a conocer los alimentos que ayudan a desarrollar el cerebro. Un grupo de profesionales de asesorías académicas Milton Ochoa hizo la comparación del promedio nacional de los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 Calendario A 2016-2017. ¿Subió, bajó o se mantuvo? Más adelante les contamos. Y en Pregúntele al Profe. ¿Por qué se nos arrugan los dedos cuando estamos en contacto con el agua? Espere la respuesta en minutos. Esto es Saber Noticias, un espacio donde la educación también es noticia. Bienvenidos a Saber Noticias. Emitimos desde la institución educativa Club Unión de Bucaramanga, Santander. Y desde acá iniciamos analizando un tema que no deja de generar controversia: el Plan de Alimentación Escolar, mejor conocido como PAE. En el siguiente informe le contamos cómo se inició y cuál es el objetivo de este programa alimenticio. La historia de los desayunos escolares en Colombia inicia en el año de 1954, cuando María Eugenia Rojas, hija del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, dirigió la Secretaría de Asistencia Social. Esta mujer, conocida como la Capitana, implementó el vaso de leche en los colegios oficiales, dando así origen al programa de alimentación escolar. En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como ICBF, el cual asumió la ejecución del proyecto de protección nutricional en las escuelas oficiales de educación primaria. Actualmente el programa de alimentación escolar beneficia también a estudiantes de secundaria y su administración está a cargo de las secretarías de educación municipales y departamentales. La finalidad es incrementar la matrícula, disminuyendo así el índice de deserción escolar, además mejorar el desarrollo físico y mental de los niños de colegios públicos. El plan de alimentación escolar, que está a cargo de secretarías municipales y departamentales, se ha visto opacado por la mala administración de algunos funcionarios públicos. En Santander se dieron los últimos casos de corrupción, según fue revelado por la Fiscalía. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer dos casos que tienen que ver con el presunto fraude del plan de alimentación escolar en Santander. El primero de ellos llamó la atención de las autoridades por la forma insólita en la que se ejecutó el contrato. Aquí tenemos una factura del 11 de mayo que dice suministro de tamales por 30 millones de pesos de la Asociación de Operadores de Grúas, una compañía de grúas que produce tamales en Acacias Meta. Cuando los mejores tamales se producen aquí en Santander, según nos lo enseñaron los mayores. Lo interesante es que la factura ni siquiera dice el número de tamales. Si lo anterior lo sorprendió, escuche el siguiente caso, donde los recursos que habían sido destinados para la compra de frutas y verduras terminaron invertidos en otro objetivo. Y en Suaza pagaron 290 millones de pesos. La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación tendría evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron no en frutas y verduras para los niños santanderianos,
sino en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. Por los hechos mencionados, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, se encuentra privada de la libertad y enfrenta los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros. ¿Por qué se reincide en Santander? ¿No están aprendiendo? ¿La lección no está llegando a los funcionarios, a los servidores públicos, a los contratistas? En total, 100 funcionarios públicos están siendo investigados en 12 departamentos por irregularidades en la contratación de un plan estratégico que tiene como único objetivo evitar la deserción escolar. Vulnerar este derecho constitucional que tienen los estudiantes del país también afecta a los padres de familia, que manifiestan que muchas veces este es el único alimento balanceado que los niños reciben durante el día. Eso es bueno, que de verdad que la Fiscalía y los entes investiguen a esas personas, porque se da cuenta por allá en la costa, en muchos departamentos, lo que está pasando con los niños, de verdad. Ellos son el futuro de Colombia, el futuro de este planeta. Entonces le están quitando de verdad esa ayuda, y eso que paguen de verdad, que les caiga el peso de la ley, porque se tiene que acabar esa corrupción en Colombia y aquí en el departamento donde sea. A veces hay niños que no van al colegio porque de pronto no tienen para la media mañana, de pronto el papá no le puede dar un desayuno, no le puede dar un almuerzo, ahora que es jornada larga. Entonces, esos son proyectos muy buenos para esos padres de familia, para nosotros, mejor dicho, que un hijo tenga una alimentación y sin necesidad de pagar. Pero lástima que, como le dije, que eso se esté yendo por otro lado, porque los niños pueden tener mejores condiciones en alimentación y les están dando una alimentación muy mala. Y sabemos que los recursos llegan, pero se están yendo por otro lado. Eso de la cuestión de los tamales, sinceramente que sí es bastante preocupante y no se debe de hacer. Pues yo como padre pues pensaría que nos hace falta más temple, más mano dura en las administraciones municipales. ¿Para qué eligen un contralor? ¿Para qué está la Procuraduría? ¿Para qué está la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué están aquellas personas encargadas que no se sienten simplemente a cobrar? Que salgan de allá de esas oficinas, vayan, visiten nuestros colegios, las zonas más vulnerables, para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo estas situaciones. Que es que están jugando y están metiéndose con el futuro del país. O sea, si nosotros tenemos una infancia que esté mal alimentada, pues obviamente el rendimiento no va a ser bueno, van a tener problemas de concentración, van a tener problemas de aprendizaje. Estamos sentando las bases del futuro del país. ¿Qué vamos a esperar nosotros si nuestra infancia va a estar descuidada? Y todo porque unos señores quieran enriquecerse o por cuestiones personales, eso es completamente inadecuado, o sea, eso es falta de ética, moral. Y para eso es que uno elige un político, para que trabaje en función de la comunidad, no para que se enriquezca. Ya regresamos con más de Saber Noticias. En minutos espere. Consultamos a una nutricionista para conocer cuál es la lonchera ideal para los estudiantes y por qué deben recibir una alimentación balanceada. Usted debe saber que el río Magdalena es la principal arteria fluvial del país, pues abarca 1.500 kilómetros de extensión territorial. En un tramo a la altura de San Agustín, Huila, está el Estrecho del Magdalena, una formación rocosa que lo reduce a 1.7 metros, permitiendo cruzarlo de un solo salto. El Colegio Bilingüe Santa Marta está con Saber Noticias. En el segmento anterior vimos cómo el plan de alimentación escolar es uno de los principales focos de corrupción en el país. Sin embargo, no todo es negativo. En Yacuanquer, Nariño, Saber Noticias encontró la historia de dos mujeres que le ponen una sazón diferente a esta problemática. Aura Lazo es madre cabeza de familia.
Por más de 5 años se ha dedicado a la preparación de alimentos en instituciones educativas y siente que cocinando con amor hace un aporte a la educación. Sí, los estudiantes sí nos dicen gracias, muchas gracias, está muy rico la comida, eso sí nos han dicho. Pues uno se siente feliz, ¿no? Porque pues dice uno, pues sí les gustó lo que uno preparé. Pues por eso uno lo hace, de trabajar con amor, saber si poner todo lo que uno puede hacer, pues hace, ¿no? Ella ha sido testigo de cientos de historias que resaltan el esfuerzo que hacen los estudiantes para asistir a clases. Cuenta que se conmueve al enterarse que los niños salieron de casa con el estómago vacío. Y ellos llegaban por la mañana y decían, vea señora, regálenos un poquito de café porque nosotros no hemos tomado nada. Pero nosotros lo que nos interesa, decían, era pues ser alguien en la vida, ¿no? Sandra Erazo es otra de las encargadas del restaurante escolar y ante la Cámara de Saber Noticias confesó cómo consienten a los estudiantes desde su instinto maternal. Nos toca hacerle un pollo desmechado con papa, pero como ya es muy hábito, la costumbre, casi no lo comen, se aburren, entonces les tratamos de cambiar. Por ejemplo, este perico es solo perico, pero nosotros le echamos cebolla y tomate para que les quede como más rico, para que ellos también se lo coman. Aura y Sandra, dos mujeres humildes y ejemplo de vocación de servicio, esperan que los recursos del Plan de Alimentación Escolar, conocido como PAE, sean respetados por los funcionarios que los administran, teniendo en cuenta que en muchos casos esta es la única comida que los niños reciben durante el día. El Plan de Alimentación Escolar busca contribuir con la educación de niños que asisten a jornada única y además enseñarles hábitos de buen comer. Por eso nos acompaña la nutricionista Mónica Guerrero. Bienvenida a Saber Noticias, doctora. Hola, Aide, ¿cómo te va? Bien, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Doctora, primero que nada, quisiéramos saber si la alimentación influye en el aprendizaje del estudiante. Sí, por supuesto, Aide. La alimentación ejerce una influencia directa sobre el aprendizaje en la medida en que nuestros alimentos nos aportan todas las sustancias necesarias para que el cuerpo genere neurotransmisores que en el cerebro ejercen la función de pasar la información de neurona a neurona, de manera tal que ejercen una influencia directa sobre el aprendizaje. ¿Y cuáles son esos alimentos que estimulan el cerebro? En general hablamos de que todos los alimentos estimulan el desarrollo del aprendizaje o la estimulación del aprendizaje. Sin embargo, hay grupos específicos de alimentos que mejoran ese proceso. Por ejemplo, enumeramos dentro de ellos los ácidos grasos omega 3 y 6, que están presentes en diferentes alimentos, tales como los frutos secos, el pescado, ¿sí?, el aguacate. También encontramos las proteínas que por medio de los aminoácidos, que son sus sustancias más básicas, nos permiten mejorar todos los procesos internos del cuerpo, generando un mejor aprovechamiento de los nutrientes y a su vez pues esto se refleja en el aprendizaje. Y por último tenemos los antioxidantes que están presentes en gran cantidad de frutas y verduras y nos permiten a su vez eliminar los radicales libres del organismo de manera que podamos contar con una eliminación total de las toxinas que puedan haber dentro para que los procesos mejoren notablemente. Doctora, y hablando de esos alimentos, entonces, ¿cuál sería la lonchera ideal para los estudiantes que asisten desde primaria hasta secundaria? Para el caso de la lonchera, de acuerdo a la edad, por supuesto, varía lo que nosotros debemos ofrecer en cantidad. Sin embargo, siempre desde la edad temprana y hasta la adolescencia, nosotros recomendamos como nutricionistas incluir dentro de la merienda una bebida láctea, ya sea pues en forma líquida o un derivado lácteo como lo son el queso, la cuajada, en fin. Podemos ofrecer cualquier fruta, ya sea en porción o en juguito, y también el cereal, que es la base de nuestra alimentación como santandereanos. Gracias a la doctora Mónica Guerrero, especialista en nutrición, que nos contaba la importancia de la buena alimentación, otro de los pilares del programa de alimentación escolar que se implementa en Colombia. Por ahora hacemos una pausa para comerciales y en breve continuamos con más de Saber Noticias. Desde el Colegio Gabriel García Márquez de Florida Blanca, Santander, enviamos un saludo a... ¡Saber Noticias!
José Elías Puyana de Florida Blanca, los estudiantes hacen parte de una escuela de liderazgo que los forma en temas de emprendimiento, servicio social y autocontrol. Veamos cómo funciona esta estrategia que ya ha capacitado a 800 estudiantes santandereanos. El liderazgo es una virtud que se practica a diario en el Colegio José Elías Puyana de Florida Blanca, Santander. Sí, la tengo que cuidar, por favor, ¿me dejan ir? Jóvenes empoderados y con sentido de pertenencia que hacen parte de la Escuela de Líderes San José, un curso extracurricular que les enseña a trabajar por su crecimiento personal y académico. Que sea un estudiante respetuoso de sus maestros, de sus padres, de sus compañeros, que sea un estudiante de una visión triunfadora, de una visión altruista, que sean muchachos fortalecidos en el campo espiritual, en el campo ético, en el campo estético, en el campo laboral. Los jóvenes debemos ser líderes para poder tomar las riendas en grupos sociales, grupos políticos, en donde podemos expresarnos y generar cambios en cada uno de nosotros y cambios positivos en todo eso que no nos parece correcto de la sociedad. Contando mi sueño. En el taller se realizan jornadas de aprendizaje que incentivan a los jóvenes a soñar, como por ejemplo esta actividad denominada Chorro de Agua. Mi sueño sería tener crear una fundación, bueno, dos fundaciones, una de las personas que viven en la calle y otra de los perros que son abandonados y que también viven en la calle. Aquí los jóvenes cuentan sus proyectos personales y nadie puede reírse o hacer caras, porque si lo hacen, miren lo que pasa. Para los sueños de los demás hay que prestar atención. Desafortunadamente se matan los sueños de muchas maneras porque el hermanito o el vecinito o cualquiera se burla de lo que él está diciendo y entonces le mata el sueño, y eso es lo que sucede. Los adolescentes son los más susceptibles por su misma situación de vida, que la experiencia que están viviendo de crecimiento y de inseguridad es donde más se les mata los sueños, y ellos todos tienen muchas posibilidades y lo estamos viendo aquí con todo lo que están contando ellos. Otras de las actividades que realizan los estudiantes se centran en controlar el temperamento, al igual que conocer su cuerpo y respetarlo. Continuamos con más de Saber Noticias desde la institución educativa Club Unión de Bucaramanga, Santander. Estamos en el Salón de Artística de la institución, en donde podemos ver algunas de las obras de arte que han realizado los estudiantes de 9º, 10º y 11 para el programa Proyectos para la Vida, que busca incentivar el emprendimiento en los estudiantes. Desde acá les presentamos los hechos más importantes de la semana en Saber Noticias. Según el análisis entregado por la empresa Asesorías Académicas Milton Ochoa, los estudiantes que este año presentaron la prueba Saber 11 Calendario A disminuyeron 6 décimas su rendimiento académico. Las áreas con los puntajes más bajos fueron inglés y ciencias naturales, mientras que en lectura crítica mejoraron 0,6 puntos. Colombia Pisa Fuerte es la nueva estrategia del Ministerio de Educación Nacional que busca motivar a los estudiantes que en mayo de 2018 presentarán la prueba PISA. Los jóvenes ya pueden capacitarse en www.pruebate.org, plataforma virtual gratuita que cuenta con preguntas similares a las de esta prueba internacional. El objetivo de Colombia es aumentar su rendimiento y cerrar la brecha que tiene con respecto a los países desarrollados. Con el propósito de estimular el aprendizaje significativo e integral en los estudiantes de preescolar del Colegio Aurelio Martínez Mutis en Bucaramanga, se inauguró una aula interactiva en donde podrán formarse a través del juego. Los ambientes pedagógicos en los que se sumergen los niños en sus primeros años de formación tienen que brindarles las comodidades y los ambientes que psicológicamente les hagan desarrollar un apego y un sentido de pertenencia por su proceso de formación. En las nuevas instalaciones los pequeños podrán disfrutar de libros para colorear, juguetes, rompecabezas, entre otras herramientas lúdicas. Además, la obra cuenta con un espacio recreativo para compartir momentos agradables entre compañeros de clases. En este video grabado con celular se muestra cómo una docente de jardín en Bucaramanga alimenta de manera inadecuada a una niña de 9 meses, poniendo en riesgo su integridad. El material de prueba fue grabado por una practicante para hacer la denuncia a través de las redes sociales.
El hecho ya está en manos de las autoridades, quienes determinarán la responsabilidad de la directora del jardín y la docente implicada en este caso considerado como maltrato. Y ha llegado el momento de Pregúntale al Profe, la sección que resalta la curiosidad de los niños aquí en Saber Noticias. Hola, profe. Somos Crisbe, Dayana y Karen. Hoy queremos preguntarle por qué se nos arrugan los dedos cuando estamos en contacto con el agua. Los dedos se nos arrugan cuando estamos en contacto con el agua por algunas razones. Durante mucho tiempo se pensó que era una respuesta fisiológica a factores externos. Al perder la capa de grasa que tenemos cubriendo nuestra piel, entramos en contacto con el agua. Entonces se pensaba que era una reacción al contacto con el agua. El sistema nervioso central evolutivamente ha hecho que se nos formen canalitos en las manos para que sintamos mejor nuestra piel, para que sintamos los objetos, para que los podamos agarrar mejor, como una llanta que tiene rugosidades a través de las cuales pues, el agua pasa y tiene mejor agarre. Este fenómeno se facilita cuando no tenemos la capa que nos cubre la piel. Por eso en contacto continuo con el agua, con agua jabonosa, con agua de mar, con agua de una piscina, incluso con otros líquidos que nos hagan perder esa capita de cera, el organismo tiene más facilidad de reaccionar y permitir el tránsito de sustancias a través de la piel y por eso las células se arrugan. Pero no es el factor externo el determinante, sino un factor interno del sistema nervioso central que hace que nuestras células pierdan esas sustancias y por lo tanto se arruguen. La razón es interna más que externa. Entonces, por esa razón se nos arrugan las manos, se nos arruga la piel en contacto con esos líquidos que nos quitan la capa cerosa de ella. Finalizamos esta emisión de Saber Noticias desde la institución educativa Club Unión de Bucaramanga, colegio que ya completa 45 años al servicio de los estudiantes en Santander. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube Saber Noticias. Hasta pronto. Chao.